Hola, ¿qué tal amigos de Más Legal? Sean bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas. En esta oportunidad estamos con Kelly Anco, ella es contadora de la empresa Sagio Consulting. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Iván, muchas gracias por la invitación. A ti, Kelly, por el tiempo. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, lo cual son 5 errores más comunes en el cierre contable de una empresa. Kelly, a modo de introducción, si nos podrías comentar o dar algunos alcances sobre el cierre contable de una empresa, por favor. Bueno, ya estamos a puertas del cierre de fin de año y para los contadores nos viene un gran trabajo, que es el cierre del año o del ejercicio. El cierre contable de un ejercicio es uno de los temas más delicados que afrontan los departamentos de contabilidad, asesorías, gerentes, administradores de empresa. Si la contabilidad no refleja la imagen fiel de la empresa, este puede tener importantes repercusiones tanto en la toma de decisiones como en el pago de impuestos. Los errores materiales, sean positivos o negativos, afectan de manera significativa los resultados de un ejercicio y consigo la toma de decisiones. Por ejemplo, es importante recordar que en el Plan Contable General revisado se especifica que la información contable debe ser fiable, por lo que debe estar libre de errores materiales. Asimismo, la NIC 1, presentación de estados financieros, también establece el concepto de materialidad, que son omisiones o inexactitudes de partidas. Son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o colectivamente, influir en la toma de decisiones económicas, ya que sobre estos datos se toman decisiones. Correcto, Kelly, muy interesante lo que vienes comentando. Ahora, ¿por qué consideras que es importante mantener un orden a la hora del cierre contable de una empresa? Considero que es importante porque la contabilidad debe reflejar la información de la compañía o de la empresa de forma cronológica, ordenada y actualizada en cualquier momento del ejercicio periodo. Muchas personas podrían pensar que este principio solo aplica a grandes empresas, lo cual no es cierto, puesto que las pequeñas empresas, los emprendedores, toman decisiones constantemente y la deben de hacer en función a una determinada información. Por más que esta sea llevada de forma manual o por medio de un sistema o un ERP. Por ejemplo, una de las decisiones trascendentales de un negocio puede ser dejar de producir una línea de productos o dejar de vender una línea de productos o disminuir el personal que tienen a cargo. Muy interesante. Ahora, Kelly, en tu experiencia, ¿cuál consideras que es el error más común al momento del cierre contable de una empresa? En mi opinión, existen 5 errores comunes al respecto. Uno de ellos es, por ejemplo, no analizar adecuadamente el balance de sumas y saldos. Este es un reporte financiero contable donde se demuestran todas las partidas contables que genera una empresa. Entonces, si nosotros estos saldos no los vamos revisando de acuerdo a la materialidad o a la naturaleza de la cuenta, podríamos dejar de lado partidas sumamente importantes para el resultado de la compañía sin análisis. Por ejemplo, no analizar una cuenta por cobrar a clientes. Cuando podríamos observar que tenemos varias partidas que están pendientes de cobro, en la cual nosotros deberíamos de gestionar su cobranza para evitar su incobrabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que las empresas puedan tomar políticas sobre ciertas situaciones. Lo propio puede ser con las cuentas por pagar. Si nosotros nos demoramos en pagar a nuestros proveedores nos podrían penalizar con intereses. Eso va a incrementar los gastos o costos de la compañía. Sugerimos hacer un énfasis en las cuentas contables con mayor saldo contable o material, como nosotros los llamamos los contadores, o que no cumplen su naturaleza. Por ejemplo, la cuenta caja y bancos, sobre todo la de caja, tiene un saldo deudor, porque yo no puedo no tener un dinero que no tengo. Entonces,
es importante, por ejemplo, ese tipo de señales dentro de este análisis. Otro error que considero también es la falta de análisis de cuenta. Muchas veces las empresas omiten hacer análisis de cuenta cuando estas te dan un gran valor. Por ejemplo, yo dejo de analizar la cuenta, nuevamente las cuentas por cobrar, y me doy cuenta que tengo un cliente que ya va 3 meses sin pagarme y yo sigo dándole mis servicios o entregándoles bienes. Esto no habla bien de mi gestión de cobranza, por ejemplo. Otro caso podemos tener el de las existencias, ¿no? Tengo un montón de existencias en mi inventario y eso hace que yo no tenga liquidez, por ejemplo, en la empresa porque no estoy vendiendo ese producto. Entonces, son indicios que me ayudan a una mejor toma de decisiones, pero estas se van a ir reflejando a la medida que tengo un equipo que me permita analizar cada partida en mis cuentas. Otro de los errores considero los inventarios físicos no realizados. Por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a vender o a producir bienes o también servicios, y muchas veces muchos de nuestros artículos pueden estar sujetos a mermas, incluso robos o deterioros propiamente en el transporte, y estos muchas veces no se ven reflejados en la contabilidad. Entonces, sugerimos hacer inventarios físicos para que esta información física también esté registrada contablemente y así mantener inventarios adecuados, porque de igual manera estos inventarios tienen un reflejo en nuestros estados financieros. Nuestra recomendación es por lo menos tener 2 inventarios al año, ¿no? Uno a medio año y otro a fin de año, para conciliar las partidas entre lo físico y lo contable. Otro de los ejemplos que podemos ver es, por ejemplo, que pueden estar nuestros almacenes estocados de productos que tienen baja rotación. Entonces, la toma de decisión puede ser ya no comprar evidentemente ese tipo de artículos porque no se venden, ¿no? Entonces es importante Otro de los errores que considero son las conciliaciones bancarias. Muchas veces los movimientos bancarios pueden reflejar información que yo no lo tengo contablemente registrado. Por ejemplo, un cliente me pagó el 50% de una factura y eso no lo registro contablemente, entonces ahí genero un desbalance. Otro caso puede ser, por ejemplo, que reciba un voucher, tesorería reciba un voucher de un pago, pero no lo veo reflejado en mis estados bancarios porque pasa por un proceso interbancario o hubo un error en la cuenta bancaria, lo cual va a generar un rechazo. Entonces ahí van generando diferencias. La sugerencia, sobre todo en el tema bancario, es hacer conciliaciones diarias, de tal manera que al encontrar estas diferencias, uno puede gestionar oportunamente estas diferencias y llevar un control adecuado de las finanzas. Y finalmente, el error más común es las diferencias entre la información contable o financiera y la tributaria. Muchas veces las pequeñas empresas, sobre todo, toman la decisión de registrar su información tomando en consideración únicamente el tema tributario. Y ahí se pierde gran información por el lado financiero, porque puede ser que yo por los límites tanto en gastos, provisiones, depreciaciones, deje de registrar operaciones y eso hace que financieramente no refleje, por ejemplo, adecuadamente mis movimientos en la cuenta de bancos, por ejemplo. Entonces, es importante llevar un control de esas diferencias en la parte contable financiera con la tributaria. Estas diferencias pueden ser de carácter permanente o pueden ser de carácter temporal. Entonces es importante que un profesional adecuado, un contador, pueda llevar un control adecuado de estas diferencias que se van generando a medida que se van produciendo operaciones en el día a día de una empresa. Muy interesante, Kelly. Esos han sido los 5 errores más comunes en el cierre contable de una empresa. Y ahora yo te quería consultar
estamos en una era cada vez más digital y de pronto algunas empresas mantienen los reportes contables solamente en la computadora. ¿Consideras que esa es una buena práctica o también se va a manejar un reporte en físico? Mira, definitivamente el tenerlo en digital y bien resguardado, sobre todo, es vital para toda compañía. ¿Por qué? Porque cualquier momento que te requiera una información, sobre todo ahora en la pandemia se ha visto evidenciado la necesidad de tenerlo todo digitalizado, es importante también tener los físicos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la SUNAT nos audita, siempre nos pide la fehaciencia o demostremos ciertas operaciones. Y la forma de demostrarlo es justamente por documentación física. Por ejemplo, las guías son electrónicas, por ejemplo. Sino para ver el movimiento de operaciones, tienen que ser reflejadas con las guías de revisión. Otro caso pueden ser, por ejemplo, los libros de actas. Los libros de actas no pueden ser virtuales, tienen que ser físicos, pero digitalizarlos son vitales, porque si tenemos un requerimiento con un corto plazo, tenerlo digitalizado nos libera de atender esa información rápidamente, ¿no? Entonces, considero que tanto lo físico como lo digital es fundamental mantenerlo en toda compañía, sea esta pequeña o grande. Correcto, finalmente son recursos que se complementan el uno al otro, no tanto en físico como en virtual. Muchas gracias, Kelly, por esos minutos que nos has dado en este espacio de Más Legal. Si finalmente nos podrías dar una recomendación para las empresas que nos están escuchando y para que tengan pues, los menores errores posibles al momento de hacer un cierre contable. Estimados seguidores, como recomendación final, les sugiero contar con un asesor contable capacitado que los oriente a evitar estos tipos de errores o minimizarlos para una gestión financiera y tributaria eficiente. A nuestros emprendedores, nuestra sugerencia es que registren todas las operaciones relacionadas a vuestros emprendimientos para así poder determinar la rentabilidad de sus negocios. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Kelly, por estas recomendaciones, por esos minutos. Recuerden, amigos, que si tienen alguna consulta sobre este y otros temas, nos pueden visitar a www.maslegalperú.com o escribirnos al correo que también está saliendo en pantalla, contacto@maslegalperú.com. Muchas gracias y hasta otra entrevista.